Hola chicos, aquí les voy a subir ahora un mini video sobre el otro que estábamos estudiando, que es el campo eléctrico. ¿Ya? Primero que todo, les quise definir acá qué es un campo. No me refiero a un campo de fútbol ni a un campo rural donde los papás plantan frutitas, no, un campo físico. ¿Qué es un campo? Entonces aquí les definí que un campo es una región del espacio, ¿ya? Es una región del espacio que perturba energía. Entonces, es una región del espacio donde se perturba energía y ondas, ¿ya? Acuérdense que las ondas son energía, ¿ya? Recuerden eso, que la energía se ve a través de las ondas. Por ejemplo, cuando ustedes lanzan una piedra a un estanque con agua, ¿qué ocurre? Se forman onditas circulares, ¿cierto? Entonces ustedes pueden decir de que esa piedra, al lanzarla al agua, formó un campo acuático, hidrostático, formó un campo porque se formaron ondas en el agua. Así como la Tierra curva el espacio, crea un campo gravitacional. Y al curvar el espacio-tiempo, crea un campo gravitacional y eso produce que nuestra lunita orbite alrededor de la Tierra. Otro ejemplo puede ser es que la Tierra también, al tener un núcleo de hierro caliente, forma un campo magnético. ¿Y de qué hace este campo magnético? Bueno, cuando vienen los rayos del sol, por las tormentas solares o los tsunamis solares que se le llaman, desvían. Este campo magnético nos protege y desvían los rayos del sol y es cuando se producen estas bonitas auroras boreales en el norte y también en el sur un poquito más escaso que se formen auroras australes, pero a veces se forman, pero mucho más es común que se formen estas auroras boreales. Entonces, así como la Tierra o los cuerpos celestes en el espacio forman un campo gravitacional, la piedra forma un campo acuático cuando la lanzamos a un estanque de agua, ¿cierto? Y el núcleo de hierro caliente de la Tierra forma este campo magnético. Lamentablemente, aunque a usted no le guste, nuestras cargas eléctricas también nos van a crear un campo eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos campo eléctrico? Es una región del espacio que es perturbada por una carga y genera energía, ¿ya? Y aquí se los coloqué, hasta se los destaqué, dice, es una propiedad del espacio adquirida por la presencia de una carga eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco una carga eléctrica en un lugar donde no hay nada y coloco de la nada, pongo ahí una carga positiva, esta va a generar como un campo, una perturbación eléctrica. Por ejemplo, si yo coloco una carga positiva acá, que es aquella que genera un campo, esta carga va a generar como un campo. Entonces, si yo pongo una carga aquí, esta carga va a sentir que se tiene que ir, porque se dan cuenta que ambas son positivas. Entonces, esta carguita va a sentir, ¿cierto? Esta carguita que está aquí va a sentir que tiene que escapar hacia allá. Porque si se dan cuenta, ambas son positivas, entonces no se va a querer, ella va a sentir que hay algo positivo acá y va a decir, no, yo no correspondo a este lugar y va a tender a arrancarse hacia allá. En cambio, esta carga es negativa y va a sentir un campo, unas líneas a su alrededor y va a decir, yo quiero avanzar para allá. Y aunque no quiera, por el hecho de ser de cargas distintas, la va a empezar a empujar para allá. Entonces, si se dan cuenta acá, ambas cargas van a percibir un campo ahí, van a sentir una energía. Y una, la de arriba, ¿cierto? Va a sentir una energía que la está echando del lugar, la está alejando del lugar. En cambio, la que está acá va a sentir que la está acercando a la carga eléctrica, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente son cargas distintas. Ya habíamos dicho que estas se atraen. Ahora,
¿Qué es importante? Antes de calcular, que pedirle los ejercicios matemáticos y cosas, tenemos que entender los dibujos. En electricidad, chiquillos, es súper importante que entendamos los dibujos, que no es cualquier cosa. Un campo eléctrico se manifiesta a través de líneas de campo. O sea que al dibujar acá una carga positiva tenemos que dibujar las líneas, ¿ya? Y esto es una ley importante en campo eléctrico. Cuando la que genera el campo es una carga positiva, las flechas apuntan hacia afuera. ¿Ya? Las flechitas van a apuntar hacia afuera, como está acá. Eso es una ley. Sí o sí, cuando dibujen cuando yo les diga que la que generó el campo es una carga positiva, las flechitas las tienen que dibujar hacia afuera. Y si yo les digo que el que generó el campo fue una carga negativa, las flechitas tienen que ir hacia adentro. ¿Ya? Entonces las flechas entran cuando la carga sea negativa. Siempre, chiquillos. Si no me creen, les muestro acá. Cuando es generado por una carga positiva, las flechas salen. Y cuando es generado por una carga negativa, las líneas entran. Y aquí les tengo dos ejemplos que no sé si se ven bien, pero una es positiva y la otra es negativa. Entonces, si se dan cuenta, las líneas de la positiva están saliendo. Si no las logran ver, las vamos a dibujar acá. A ver aquí. Eso. Si se dan cuenta, están saliendo. Van para allá. Aquí se me mueve un poquito el lápiz de la tablet. Van para acá, pero si se dan cuenta, están saliendo. Y en el caso de la negativa, ¿salen? No. Están entrando. Si se dan cuenta, las que salen del positivo entran en la negativa. Las que salen de acá entran acá. Las que salieron de acá entran acá. Entonces, si se dan cuenta, se va formando esta interacción entre ambas. En cambio, si ambas son positivas, van a tender a salir. Esta va a salir y esta va a salir. Y como son positivas, se van a repeler y jamás se van a juntar. Entonces, ¿cuánto va a valer el campo eléctrico aquí? 0. No hay campo, porque no hay líneas de campo, no forman perturbaciones ahí, no hay energía. En cambio acá sí va a haber un campo eléctrico y va a haber un campo eléctrico súper alto, súper intenso, con un número súper grande, ¿ya? Esa es la diferencia y esto hay que entenderlo, ¿ya? Para que se den cuenta de que los dibujos en física, al menos en electricidad, no se hacen de la nada. No dibujamos líneas por dibujar. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque esto es importante, se los coloqué aquí, mientras, y eso lo vamos a destacar, mientras más líneas de campo, quiere decir que más intenso es el campo eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que si yo les coloco en una guía, por ejemplo, esos dos campos, ¿cuál tiene más energía? ¿El B o el A? Obviamente, el campo A tiene menor intensidad que el campo B. ¿Por qué? Porque se dan cuenta el campo B tiene más líneas de campo. Esto quiere decir de que este campo eléctrico, que el campo eléctrico que genera B, va a ser mayor al campo eléctrico que va a generar A. Porque este tiene menos líneas, por lo tanto es menos intenso. En cambio, el campo eléctrico de acá, de B, es mucho más intenso, porque hay mucho más líneas de campo, ¿ya? Y a medida que nos vamos alejando, por ejemplo, si yo coloco un punto acá, aquí en este punto se va a sentir súper fuerte el campo eléctrico, porque está cerca. Pero si yo coloco un punto por aquí, el otro extremo, este punto va a sentir que el campo no tan fuerte. ¿Por qué? Porque es una cosa de una onda expansiva. Va a sonar tal vez cruel, pero si pensamos un poco, nos vamos un poquito de lado. ¿Qué ocurre con los tsunamis? Se forma un campo de ondas. ¿Qué ocurre? Los lugares que están cerca del epicentro reciben las olas con mayor energía.
Y las que están más, las localidades más alejadas, reciben olas, pero con una energía menor. Por ejemplo, ayer hubo un terremoto en Rusia y estaban viendo las probabilidades de tsunami en los países del Pacífico. Y Japón, Hawái recibían olas con mayor energía y aquí en Chile prácticamente no iban a llegar la energía. ¿Por qué? Porque estaba mucho más alejado del epicentro. Lo mismo le pasa acá. A este puntito que está en este extremo, pongámosle Q, por ejemplo. Pongamos que este es el punto Q y este es el punto P. El punto P va a recibir una intensidad mucho más alta porque estamos mucho más cerca que de la carga. Está más cerca del epicentro. En cambio, el de acá está mucho más lejos, por lo tanto va a sentir una intensidad de campo mucho menor. Ahora, vámonos a la parte teórica. ¿Cómo definimos un campo eléctrico? Bueno, un campo eléctrico se genera a través de una carga que genera el campo y podemos medir el campo en distintos puntos. Por ejemplo, aquí hay un punto P, ¿cierto? Aquí tenemos un punto P. Pero si a mí se me ocurre, yo les puedo preguntar, ay, pero yo quiero que me calculen el punto Q por aquí. Ay, yo quiero saber cuánto vale el punto R, que está acá. ¿Ya? Primero que todo hay que entender de que el campo eléctrico, chiquillos, es un vector. Por lo tanto, no solamente nos va a interesar el número, también nos tiene que interesar el sentido y la dirección. ¿Ya? Se denomina con una letra E de campo eléctrico. Y ojo acá, no me la van a confundir, por favor, porque son dos áreas completamente distintas, pero se definen igual. No me lo van a confundir con el empuje, con la fuerza de empuje. ¿Se acuerdan en hidrostático cuando vimos la fuerza de empuje que hacía que los cuerpos flotaran? Ya, no me la van a confundir con eso. Esto es electricidad y lo otro es hidrostática. Esto es electrostática, lo otro es hidrostática. ¿Ya? La unidad de medida es Newton partido por Coulomb. ¿Por qué tiene esa unidad de medida? Porque se define así. El campo eléctrico es la fuerza eléctrica dividida por la carga. ¿Qué carga? La carga que genera el campo. ¿Ya? Entonces la fuerza obviamente se mide en Newton y la carga eléctrica en Coulomb, por eso se mide en Coulomb. O se puede definir como K. K es la constante electrostática que vimos en la ley de Coulomb. Por la carga, nuevamente, aquí la escribí con mayúscula porque es la generadora. Y por la distancia al cuadrado, igual como la fuerza. Ustedes me dirán, pero profe, ¿cuál ocupamos? Cualquiera, llegan a lo mismo. De hecho, de esta formulita llegan a esta. Y como ustedes son físicos, se los voy a explicar. ¿Cómo llegamos de la fórmula ¿Cómo llegamos de esta fórmula a esta? Aquí está el análisis. El campo eléctrico es la fuerza eléctrica dividida por la carga que siente el campo. Eso quiere decir que es la carguita chiquitita. Ustedes saben que fuerza eléctrica es la constante eléctrica por la carga generadora, por la carga que siente el campo partido por la distancia al cuadrado. Esto es fuerza eléctrica, ya lo habíamos visto antes. Partido por la carga que siente el campo. Entonces, si se dan cuenta, estas dos son iguales y se pueden ahí reducir los términos y nos va a quedar la K, que es la constante, Q, que es la generadora, pues se la escribí con mayúscula, y la distancia. Entonces, esta es una forma de que podemos llegar de este término a este término. ¿Ya? Ahí está la explicación por si alguien lo quiere ver. Ahora, ¿qué tienen que entender? Igual que la fuerza eléctrica, el campo eléctrico es directamente proporcional a la carga. ¿Qué quiere decir? Que si la carga generadora, esta es la carga generadora, esta es la carga generadora. Si esa carga tiene un número grande, el campo también va a ser grande. O sea, quiero decir que si tenemos una carga de 5 coulomb y tenemos otra carga de 2 coulomb, la de 5 coulomb va a generar un campo eléctrico mucho más grande que la de 2 coulomb. Y también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso quiere decir de que si las distancias aumentan, el campo eléctrico va a tender a disminuir a la cuarta parte si es que se duplica la distancia, ¿cierto? Igual es lo mismo que ocurre con la fuerza eléctrica. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que yo le digo, tenemos una carga que está generando, ¿ya? Un campo que tiene un valor de 4 por 10 elevado a la 9 coulomb.
Y yo pregunto, ¿cuánto vale el campo eléctrico en el punto P? Y el punto P lo ubiqué aquí, a 4 metros de distancia de la carga generadora. Entonces, matemáticamente sabemos que el campo eléctrico se calcula así. La constante Q por R. Sabemos que la constante va a ser 9 por 10 elevado a la 9, ¿cierto? La carga eléctrica valía 4 por 10 elevado a la 9. Y la distancia era de 4 metros y 4 metros cuadrados 16. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los enteros, ¿cierto? Multiplicamos la suma de los exponentes, que esto nos va a quedar 9 por 9 es 0 y 10 elevado a 0 es 1. Y acá al dividir nos queda que el campo eléctrico tiene un valor de 2.25 newton partido por coulomb. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el campo eléctrico es como el espacio que percibe una carga eléctrica cuando hay otra que ya lo está generando. Es como una región del espacio que ya está perturbada por un campo eléctrico. Por ejemplo, cuando explota una bomba, se forma una onda expansiva, ¿cierto? Puede haber una explosión en un lugar, pero se pueden quebrar los vidrios como de 3 cuadras más allá. Y es porque obviamente le está llegando una energía expansiva. Lo mismo ocurre acá. Una carga va a generar energía eléctrica. Y si ubicamos una carguita cerca, la va a sentir. Si ubicamos una un poquito más lejos, la va a sentir un poquito más débil. Y si la ubicamos muy lejos, ya prácticamente no la va a sentir. ¿Ya? Esto es como lo básico de campo eléctrico. Y con la introducción a la electricidad, la ley de Coulomb y el campo eléctrico podrían hacer los ejercicios del manual. ¿Ya? Recuerden ir trabajando en el manual, recuerden irme preguntando todas las dudas que tengan, ¿ya? Esta es materia nueva, no es fácil, ¿ya? Y en el manual estoy tirando los ejercicios fáciles, ¿ya? Así que pregunten cualquier duda que tengan, yo los voy a estar ayudando, ¿ok? Espero que les haya servido un poquito de ayuda y cualquier cosita me preguntan.